Le damos toda la paz, permite llegar en este momento, cuando estamos en Parashá Devarim, la parte número 2, renueva tu mente. ¿Cómo tenemos que renovar la mente? Todos los días, con su bendita Torah, a través del Ruach HaKodesh, del espíritu de Kedushá o el espíritu de santidad, como es más conocido. Entonces, parte número 2, renueva tu mente. Vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim ben natan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces, comenzamos y con el texto, vamos a comenzar con un texto de Romanos, del Brit Hadashah, de los escritos de los emisarios, Romanos 12:2. Y eso lo van a buscar. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué comenzamos con este texto? Porque esto fue dicho por un rabino. Todo el Tanakh, lo que son los escritos mesiánicos, fueron judíos que escribieron eso. Eso no lo escribieron extranjeros del pueblo de Israel, no. Lo que usted ve en el Nuevo Testamento, le digo así porque así lo conocen, pero no se llama así, o escrito de los emisarios, son solamente comentarios de la Torah. Son comentarios y explicaciones de la Torah para los que no saben, porque muchos me van a decir, no, que eso es mentira. Sí, muchos me van a decir eso, pero la mayoría de las cosas que están en el Nuevo Testamento se conectan con la Torah y con las porciones, las parashot, o las porciones que son de cada Shabbat. Y vemos acá que no se adapten, eso es una cosa bien judía, no se adapten, no se conformen a este mundo, eso es de un yudí, eso no le va a decir de otra cultura, no te conformes, en las otras culturas, ábrete a todo, lo que está de moda, agárralo, pero no, en el contexto hebreo no es así. El que sigue la cultura de arriba no puede mezclar, no puede ser eso. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Hashem, de Elohim, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Lo que es bueno está ¿dónde? En la Torah. Ahí está lo que es bueno. Algunas otras traducciones de este texto tienen un estilo más contemporáneo y explican mejor aún este importante concepto. El conjunto afirma que no debería dejar que el mundo que te rodea te estruje y te meta a su molde. Es lo que está diciendo acá el rabino Shaul. Es como que te agarre una masita que ya hicieron de una forma y le trate de amoldar a otro molde y ya fue hecha así, o una suela de un zapato. Ustedes saben lo que hacen zapatos, hacen un molde, para hacer la suela de un modelo tienen un molde específico, para cada pie tienen un molde. Y si usted viene y agarra un zapato con un molde diferente y usted lo quiere desmoldar, ¿qué es lo que va a pasar? Y empieza a forzarlo y le mete en otro molde, ¿qué es lo que va a causar? Al contrario, deberías permitir que Hashem moldee tu mente. Él sí la puede moldear porque fue el que te hizo y transforme de adentro hacia afuera para que compruebes el plan que Él tiene para ti y es bueno. Entonces, cumple todas sus demandas y te ayuda a moverte hacia la meta, a ser una persona realmente madura. ¿Alguna vez trataste de estrujar o aplastar o apretar algo para que quepa en un molde que no es como cuando le colocan una pieza a una moto que no es del molde y le fuerzan para que entre allí
y terminan, ¿qué pasa? ¿Qué terminan haciendo? Y se rompe. Termina dañando las cosas. Entonces, ¿alguna vez han hecho eso? Tratar de estrujar y doblar algo para que entre en un modelo que era diferente o que no le correspondía. Sin duda, no es tarea fácil. Podría inclusive destruir o dañar su forma original o el propósito para el cual fue creado. El ser humano es lo mismo. El ser humano, cuando se aparta de Hashem, para lo que nosotros fuimos creados para servir a Hashem, pero cuando nosotros salimos de ese molde, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un desastre. Nuestra vida es un desastre. Nos destruimos, nos dañamos, porque salimos del molde correcto, correspondiente, la estatura del varón perfecto. Para que tu mente sea transformada, debes decidir hacia dónde vas a dejar que se dirijan tus pensamientos. Una de las listas más completas de aquello que debería regir nuestra mente está sin duda en el 4º capítulo del libro de Filipenses. Entonces dice así, y ustedes lo pueden buscar. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, o hay otras versiones, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. ¿Dónde está eso? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En eso piensa. En eso es lo que se da. Lo que es digno de alabanza. La porción de Devarim comienza con una discusión entre Moshe y los israelitas. Moshe reúne a todos los israelitas y parece contar todas las cosas negativas que habían hecho durante 40 años. Rashi pregunta, ¿por qué Moshe reúne a todos los de Israel en lugar de ir de tribu en tribu? Los reúne a todos para que si alguien tiene algo que decir, lo diga inmediatamente. Y si nadie dice nada, significa que nadie tiene una respuesta. Así pues, todos escucharon a Moshe y nadie tenía respuestas. Aceptaron como cierto que en los últimos 40 años habían hecho todas esas cosas negativas que él nombró, pero luego encontramos lo que parece ser una explicación contradictoria. Está escrito que en determinado momento de la porción de Devarim, los israelitas le dijeron a Moshe que no habían hecho ninguna de las cosas que él dijo que hicieron. Entonces, por un lado, parece haber entendimiento de que los israelitas permanecieron allí y aceptaron todas la lista de cosas que Moshe dijo que hicieron mal en los últimos 40 años. Por otro lado, parece que ninguna de las acusaciones que hizo Moshe sobre los israelitas fueron ciertas. ¿Cómo podemos conciliar ambas cosas? ¿Cómo pudieron haber aceptado lo que Moshe decía si sabemos que en realidad no hicieron ninguna de estas cosas que Moshe nombró como sus fallas? El Raslav explica que el fin principal de todo lo que hacemos, incluso las cosas de naturaleza física, es elevar nuestra conciencia, situarnos en un estado en que nuestra mente esté completamente unificada con la luz del Creador. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Tenemos que purificar nuestra mente primero, como empezamos el título. La mayoría de nosotros sabe cuando hacemos una acción negativa, la recordamos, y si alguien intenta abrirnos los ojos con respecto a esa acción negativa que hicimos, podemos aceptarla, pero caemos muchas veces en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Por ejemplo, piensa en tu día de hoy, quizás si tienes suerte, no hiciste algo negativo hoy. Sin embargo, probablemente cada uno de nosotros tuvo al menos un pensamiento negativo. Imagina la acumulación de eso día tras día, año tras año. Probablemente ninguno de nosotros recuerde un pensamiento negativo que tuvo hace 30 años. ¿Quién recuerda eso? Quizás recordemos una acción negativa
pero seguramente no recordamos un pensamiento negativo, ni de hace un mes. Y eso es un problema, porque esos pensamientos negativos limitan nuestra capacidad para conectarnos con la luz del Creador, pues ellos se van acumulando, eso se va acumulando. Si uno no lo limpia, ¿qué va a suceder? Va a haber un endurecimiento del corazón, eso lo dice el Brihad Shah. Dice que se entenebreció su corazón, se endureció su corazón, porque se van acumulando capas y capas de mugre. Cuando uno no lava una moto o uno lava un auto, ¿qué es lo que pasa? Se va acumulando el barro, y cuando usted intenta lavar, está demasiado pegado y daña la estructura. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener las cosas. Es como una ropa, usted no la lava, se manchó, una mancha, otra mancha, y se va acumulando la mugre y después no le puede sacar, va a tener que tirar la prenda porque ya no sirve. ¿Dónde está eso? Se encuentra en Mateo 13:15 y dice: porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien, y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Pues es un problema, entonces, ¿eh? Es un problema espiritual. Cuando la persona acumula pensamientos negativos, cosas negativas, y no se arrepiente, se va endureciendo, se van formando capas de mugre espiritual que solamente el Ruach HaKodesh puede romper o limpiar. Por eso dice esparcir agua limpia, para sacar la mugre, agua espiritual, para sacar lo que se pegó. Entonces se va acumulando y eso, ¿qué pasa? Limita nuestra capacidad para conectarnos con la luz del Creador. Si por un lado decimos que el propósito principal de todo nuestro trabajo es ser capaces de conectar nuestra mente directamente con la mente del Creador, la mente también del Mashiach, entonces tenemos que entender que la acumulación de pensamientos negativos, como lo hablamos, obstaculiza eso. Todo el tiempo hablamos de tener completa certeza en la luz del Creador. Pero, ¿por qué no logramos tenerla? La respuesta es simple. Nuestra mente está tan llena de residuos de mugre espiritual, de todos los miles y miles de pensamientos negativos que hemos tenido, que lo que llamamos certeza en la luz del Creador no puede realmente predominar. Por eso aquí comienza nuestra enseñanza, para que podamos llenar este estado, para que podamos llegar a este estado por el que vinimos a este mundo, para que nuestra mente de verdad sea capaz de conectarse con la luz del Creador. Tenemos que desechar y limpiar todos los pensamientos negativos que hemos tenido. Por eso este Shabbat, Moshe lo estaba haciendo en este Shabbat. Ahora podemos comprender. Es una manera muy hermosa y distinta de verlo. Moshe no les nombró todas las cosas negativas que hicieron. Más bien estaba activando dentro de ellos un recuerdo. Estaba utilizando la verdadera psicología, no la psicopatía. Como dicen por ahí, te vino a psicopatear. Sí, no. Hay gente que utiliza la psicología mala y hay una psicología buena. Hay una cosa para tratar de dañar o de dominar a una persona y destruir su mente. Pero para bien estaba haciendo algo. Está hablando a la Neshama y al subconsciente, que ellos no se den cuenta, y está hablando un mensaje para bien. Uno de los mejores psicólogos, si vamos a hablar de psicología. Entonces, una manera hermosa y distinta de verlo. Moshe no les nombró cosas negativas que hicieron, sino más bien estaba activando dentro de ellos recuerdos de todos los pensamientos negativos que tuvieron a lo largo de su vida entera. Y este Shabbat Moshe no les habla de acciones negativas que realizaron, sino le habla de los israelitas. ¿Qué pasa? Si los israelitas hubiesen pensado que lo que Moshe les decía refería simplemente a acciones, podrían haber dicho que ellos no hicieron eso, iban a saltar de una. Pero lo que le hace es recordarles todos los pensamientos negativos que tuvieron
en los 40 años anteriores para despertar esos pensamientos para ellos. Esta es una de las últimas cosas que Moshe hizo mientras estuvo en este mundo. Y la hizo porque es tremendamente importante. La mayoría de nosotros no se da cuenta del daño de los pensamientos negativos. Por eso Moshe reúne a los israelitas y despierta todos sus pensamientos negativos para que puedan limpiar su vida, limpiar, depurarlo, para hacerle entender. De esto aprendemos que nunca podremos llegar al estado por el cual nuestra alma vino a este mundo, mientras tengamos una acumulación de años. Por eso es que es imposible. Ya cuando hay un estado irreversible donde el hombre no puede regresar, cuando se endurece el corazón, con esa forma así de tanta mugre espiritual negatividad, que usted le habla, ni llora, no llora ni por sus pecados, usted le dice todo, y ese le mira así y ni llora. Usted va a ver insensible a la presencia de Hashem. No se arrodilla, no clama, no se arrepiente, te mira así, sigue adelante en su maldad, como el Parot. ¿Qué le pasó al Parot? Endureció su corazón. Y el Abba le dijo, bueno, ¿quieres seguir así? Bueno, seguirás endureciéndote. Con tanta mugre no llegarás al arrepentimiento. Tus oídos, por más que escuchen, no entenderán. Por más que veas, no comprenderás. Por más que te digan y te enseñen, no sabrás. No tendrás conocimiento. ¿Por qué? Porque está una acumulación. Entonces tienes allí. Bueno, hay una palabra en Romanos 1, 24 y en adelante, y dice: por eso Elohim los entregó a los malos deseos de su corazón, a la dureza de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y honraron y dieron culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces tanta mugre lleva a una desviación, lleva. A cualquier cosa te va a llevar. Por no limpiar, ¿ves? Acumulación de años y años de pensamientos negativos, porque allí quedarán, ¿ves? Allí quedarán, nada desaparece. Así los Jajamí nos dice que uno de los principales propósitos es limpiar y purificar lo que ni siquiera sabemos que necesita ser limpiado y purificado. Tenemos que saber que la energía creada, no solo para cada palabra que decimos de Barín y acción que realizamos, sino por cada pensamiento que tenemos, permanece por siempre. Y si no la limpiamos, si no desechamos ni cambiamos, no seremos capaces verdaderamente de elevarnos y conectarnos. Por ello dice 2 Corintios 10:5. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mashiach. Derribando todo argumento. Hay argumentos que se levantan en contra de ¿qué? De la Torá. Se te va a venir algo en contra de un mandamiento, en contra del Shabbat, en contra de la fiesta, en contra de las 10 palabras, en contra de algunas cosas que dicen los sabios. Depende de qué sabio sea, que se hace llamar sabio y no lo es. Entonces hay que tener cuidado también. Entonces de esta manera que obtenemos respuesta para conectarnos con la Kadosh Baruj Hu y la energía que cada semana a través de las porciones de la Torah, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. Esa es la renovación de la mente. ¿Dónde está? ¿Cuál es la mente? La gente piensa que es solamente el cerebro. El cerebro tiene funciones físicas y psíquicas y también recuerden que ahí está la Neshama. En la cabeza está la Neshama, en el corazón el Ruach, y el Nefesh está en el hígado. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona que va pecando y pecando, se va tapando su corazón y después se corta la conexión con la Neshama se va y la persona queda en oscuridad. Entonces, vemos acá que tenemos que limpiarnos. Sí, por lo tanto, entonces uno de los propósitos
más importante de estudiar la Torah es permitirnos limpiar nuestra mente de forma genuina. El Rav Ahlab dice que mientras se vive en este mundo, es imposible no ser agobiado por los pensamientos de este mundo. Cuando hay miles de millones de personas que piensan de manera egoísta, es imposible separar nuestra mente y pensar que nosotros, por nuestra cuenta, seremos capaces de proteger nuestra mente de la conciencia de este mundo. Así pues, nosotros estudiamos la Escritura no para obtener más sabiduría, ni para saber más que los demás, ni para reírnos de los demás, sino para separar por un mundo nuestra mente de la conciencia de este mundo y conectar con la mente del HaMashiach. Nosotros tenemos una función en esta tierra. La función de esta tierra es que nosotros separemos las cosas como el agua. Cuando usted se come una fruta, usted se come la cáscara, por ejemplo, está destapando una mandarina, hay algo que desecha. Bueno, así es el agua. Siempre, todo lo que está bajo la tierra, hay algo que se va a desechar. Todo. Te agarra y viene unos zapatos en una caja, saca los zapatos en un tiempo, después desecha la caja. No va a usar la caja, ni se va a poner la bolsa que utilizó. Hay algo que va a desechar. Usted se come una verdura y partes que va a desechar de la verdura que no se come. O el ananá. ¿Usted sabe cómo el ananá? Ahí tiene una cáscara que es dura y que tiene varias cosas que pinchan. Entonces, ¿se va a comer eso? No, hay cosas que se desechan. Entonces, ¿qué le está haciendo él? Que se analice. ¿Qué tienen en la mente? Que te analice y diga, hoy tengo que cambiar, tengo que mejorar. ¿Qué es lo que está haciendo? Que ellos tengan algo que desechar. Porque siempre en este mundo hay algo que desechar. Hay cosas que no podemos tomarnos. Pero hay personas que mezclan todo. Entonces, te dice, sí, allá estoy yo, a la diestra del Padre, te lo inventan. Y usted le mira así, ¿de dónde sacó eso? Está mezclando todo. Hay cosas que debemos saber en realidad, conocer y estudiar la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Dice la palabra, las palabras las únicas palabras que limpian son las palabras de Hashem. ¿Y dónde aparece eso? Yohanan 15:3-6. Yohanan 15:3-6. Entonces siempre hay algo que se llama Hamad bin ben Kodesh lejol. Siempre decimos eso. ¿Por qué decimos Hamad bin ben Kodesh lejol? ¿Qué es eso? Que separa lo sagrado de lo profano. Y bueno, y ahí está. Separar lo sagrado de lo profano. Y usted tiene que hacer eso en la vida. Cuando vienen malos pensamientos, usted hace... ¿Por qué nosotros somos... Dice, ¿por qué bendecimos a Shaharit y decimos que nos diste sabiduría? Y decimos así, hay otras versiones del Sidur de oraciones, donde dice que el gallo que difiere entre el día y la noche. ¿Por qué somos comparados como el gallo? Porque tenemos que separar lo bueno de lo malo, lo que hace daño y lo que no hace daño. Dice, esta enseñanza, no, esto es un daño. Me hace daño a la Neshama, me hace daño al alma, me hace daño a mi vida. Esto no lo puedo consumir, así como hay ciertas sustancias nocivas que no se pueden, que te las separan, porque no son comestibles. Y también hay cosas espirituales que dañan, que se acumulan y dan. ¿Qué dice Yohanan 15:3-6? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego que arde. Entonces, ya vosotros sois limpios, ¿por qué? Por las tebarim, por las palabras que le hablo. Cuando usted lee la Torah con Kavaná, como se le dice, para eso son las segulot. Para eso son las segulot. ¿Para qué segulot? Son llaves. Usted lee el texto y usted medita en esa palabra y eso lo va a limpiar, porque la palabra es el Ruach HaKodesh.
Es como, ¿dónde se lavaban las manos los levitas y los levín y los coanín? ¿Dónde se lavan las manos? El lavabo. ¿Cómo se llama eso en hebreo? El kior. Kior, correcto. ¿Y cómo era el kior? ¿De qué estaba hecho el kior? De bronce. ¿Y cómo se veía a las personas para saber una imperfección que tenían? Ese era el espejo de antes. El bronce era el espejo de antes, no usaban como el que teníamos en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es la Torah? Como un espejo. ¿Y qué tiene el kior? Tiene agua ahí adentro. Y entonces así es la Torah. Entonces usted se va a ver, dice, ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces usted se está tirando esa agua que está en el kior, que es la Torah, y se va limpiando. Y dice, uy, esto está mal, uy, esto está mal. Entonces se va limpiando. Porque las palabras no son inspiración de hombre, es inspiración de Hashem en el hombre, Moshe, que fue inspirado por el Abba para dar esas palabras. Después el Hamashiach las trajo también, porque él es la Torah viviente, porque él va a enseñar Torah en el milenio, quieran o no quieran, digan lo que digan, después lo veremos, respetando a quien quiera creer lo que quiera creer. Pero cada persona es un mundo y tiene libre albedrío de querer lo que quiere creer, se respeta. No se puede estar atacando a todo el mundo y obligándole a creer en lo que uno cree. Si usted no cree en la Torah, ese es su problema. Pero después se llevarán a tribunales. Todos, por más si estudiaron o no estudiaron Torah, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ustedes están limpios. El Rav de las nos dice que es imposible que cualquier persona, sin importar cuán elevada crea estar, sea capaz de soportar el bombardeo de miles de millones de personas que están concentradas en el deseo de recibir para sí mismo. La razón es que la razón por la que estudiamos y leemos las Escrituras y aprendemos más y más sobre Rabbi Yeshua es para que en ese momento del día nuestra mente se aparte de la abrumadora conciencia de este mundo y se una a la verdadera conciencia. Ese es uno de los mejores regalos de Shabbat de Barim, en Shabbat en que Moshe, justo antes de dejar este mundo, reúne a los israelitas con el propósito de permitirles purificar y transformar sus mentes. Entonces él estaba tratando de despertar eso de lo que yo le dije a Magvin Ben Kodesh Lekor, de separar lo sagrado de lo profano, las tinieblas de la luz, de lo que hace bien de lo que hace mal. Para eso, usted tiene que ser así. Usted no puede agarrar todo, se mete todo, ¿no? Entonces, tiene que tener sabiduría. Ahora, pues, ¿puedes acaso obtener alegría de una aflicción? ¿Será que usted puede recibir alegría de una aflicción? Estas son las palabras de Moshe Rabbeinu que deja al pueblo de Israel. Un regalito antes de irse. El mejor regalo que le dio. ¿Sí? Él le tenía guardado, porque si usted ve las porciones, él no había dicho todo esto que dice acá. Él está esperando lo último, porque ya era su cumpleaños. Y él le da ese regalo. Si usted verifica y lee, si usted relee el texto, la porción completa, se va a dar cuenta que era el cumpleaños de Moshe. Se va a dar cuenta que ya venía su cumpleaños y que estaba dándole el regalo. Y ese es el momento. Moshe a punto de dejar este mundo. Y según la Torah oral, el Sefer de Barim se comenzó a escribir a partir de Rosh Chodesh Shevat. Durante 1 mes y 6 días, Moshe Rabbeinu legó grandes enseñanzas al pueblo de Israel a través del libro de Devarim. Hassán nos dice que la Torah solo tenía 4 libros. Bereshit, Shemot, Vaikra y Bamikvah. Cada libro está conectado a una de las letras sagradas del nombre de Hashem, que son los 4, conectados a los 4 universos primordiales, que es Olam, Arruhanit. Así era primero. Pero Moshe Rabbeinu pensó que no era suficiente y requiere que el pueblo de Israel cree un mérito para poder ingresar a El Kenan,
Es lo que está haciendo crear un mérito. Luego, con permiso de Hashem, porque él no hacía las cosas porque se me ocurrió escribir un libro. Con permiso de Hashem, Moshe comienza a dar enseñanza y dice, escuchen, abran sus oídos, porque mi enseñanza goteará como rocío, el rocío descenderá como lluvia. No les dije que la Torah es como agua. Y aquí lo está diciendo. Escuchen, abran sus oídos. El que tenga oídos, que oiga. Cuando dice en Revelación, el que tenga oídos, que oiga, no significa que, bueno, estoy hablando para los que pueden escuchar. Una persona puede ser sorda, pero su neshama puede escuchar. Usted dice la palabra de Torah. Puede que sea que tenga problemas en la audición, pero la neshama sí está escuchando. ¿Sí? Es así, hay que decir igual por más. Pero el que tenga oído, que oiga, está hablando que el que tenga percepción espiritual, el oído espiritual, que escuche. Escuchen, abran sus oídos, porque mi enseñanza goteará como el rocío y descenderá como la lluvia. Cuando hoy nuevamente escuchamos estas parashot, volvemos a recibir el Rosh, una huella espiritual de nuestro amado Moshe Rabbeinu. Moshe es el profeta de los profetas, porque es el que habló con Hashem boca a boca y vio el resplandor de Hashem en su máxima expresión. Cuando en Shabbat recitamos Mizmor Shir Leyon Shabbat, ¿cuáles son? Entonces, las iniciales que tienes son las iniciales de Le Moshe. Mizmor Leyon Shabbat es Le Moshe. Moshe Rabbeinu decide entonces despedirse con una reprensión hacia todo el pueblo de Israel. Es así que podemos relacionar estas Tojajot con los días que estamos viviendo. Y como aprendimos, Benjamin Sarim, los días de Treches, los 21 días que estamos viviendo, tienen como propósito de que la persona se aflija y a través de esa aflicción llega a reflexionar, y entonces los motivos por el cual se destruyó el Beit HaMikdash, así tomamos acción para mejorar en ciertas conductas que tal vez provocamos un retraso en la redención final. El primer Beit HaMikdash fue destruido por 3 pecados muy graves. ¿Sabe cuáles son los pecados porque fue destruido el primer Beit HaMikdash? Giliu Arayot, relaciones prohibidas, derramamiento de sangre y Avodah Zarah. Por esos 3 pecados fue destruido el primer Beit HaMikdash. No fue porque se les ocurrió a los extranjeros destruirlo, no, entonces no. El segundo templo fue destruido por Sinat Hinam. Sinat Hinam, el odio gratuito, pero ya lo expliqué en la noche, que odio gratuito. Podemos pensar, ¿cómo es posible que por estas cuestiones el Beit HaMikdash se haya destruido? Y ese odio gratuito podría significar muchas cosas. Un ejemplo, odio gratuito. Ya le voy a explicar, porque esto no lo explica mucho. La gente dice, odio gratuito de los extranjeros. No. Un ejemplo le voy a poner. Esa persona no me cae bien dentro de la comunidad. Siento un rechazo hacia este individuo. ¿Será posible que podamos comparar Giliu Arayot con Sinat Hinam, odio gratuito? Si pensamos que Giliu Arayot siempre es más grave a nuestros ojos que el simple, este simple no me cae. ¿Qué más? ¿Qué usted pensará? Pensará que dice, sí, Giliu Arayot es peor, no me cae. No lo pasa ni con jugo. Así, no te hizo nada, ya te cayó mal, ni siquiera te hizo nada, ya te cayó mal. Es odio gratuito, Sinat Hinam. Pero estas cosas es como derramamiento de sangre, amigo. Idolatría y relaciones prohibidas tuvieron tikkun, hubo corrección, aunque sí se destruyó el primer Beit HaMikdash, pero años posteriores el templo se volvió a reconstruir. Sin embargo, el segundo se destruyó por odio gratuito. Hasta el día de hoy permanece caído. Todas las halajot
de Tisha B'Av, como no tomar vino, no beber así de esas bebidas para alegrarse, no utilizar cuando hacen los ayunos, que no se bañan y no se colocan ungüentos. Todos esos preceptos son secundarios. Lo primordial es en realidad la reflexión y el cambio, porque es que te vale, no se baña en el ayuno, tiene tos y la cara demudada y se está desmayando, pero después que termine el ayuno sigue la misma cosa, no tiene sentido. No sirve ese ayuno. Por eso le decía, sí, le felicito, decía Yeshua, le felicito por el ayuno. Están afligiéndose, se te nota que estás ayunando, pero que te aplaudan los hombres. Allá tienen la recompensa de los hombres. El aplauso, oh, mira cómo se aflige ese hombre. Y por dentro no cambió nada. Y eso lo dice el Brit Hadashah. Dice que muestran, ya tienes tu recompensa, ¿sí? ¿Cuál es? La alabanza. Oh, pero qué hombre tan sadid. Y lo está haciendo con, ya dije, ¿por qué cumplen los mandamientos? ¿Con motivos puros o para que te aplaude la gente? Si es para que te aplaude la gente, estás en un mal camino, porque el cumplimiento de mitzvot es para el servicio de Hashem, porque amamos a Hashem, no porque quiero que me aplaudan. Si alguien cumple el mitzvot, Baruch Hashem, es tu trabajo, siervo inútil. Hay que seguir haciendo mejor. Es nuestro deber. Es como cuando alguien, un político, construye casas y arregló el hospital y quiere que lo alaben y que sí, está muy bueno, estás haciendo tu trabajo, sigue adelante nada más. Es lo que tienes que hacer. Es tu trabajo, porque no es de tu bolsillo que lo estás sacando. En Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces eso es algo, ¿se puede hacer? Sí, pero no es lo fundamental del ayuno. Eso lo dice allí para que ustedes se den cuenta que eso se practicaba siempre. Pero ¿qué pasa? Que muchos lo hacían para que le aplaudan, para ser vistos por los hombres. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, es algo secundario. Se puede, no estoy diciendo que está mal, pero se enfocan en eso nada más. El cambio en la forma en la que estás percibiendo lo que los demás hacen, porque en definitiva no tenemos control ni poder en lo que hacen los demás. ¿Qué podemos hacer si la decisión es personal? Lo que sí debemos controlarnos es a nosotros mismos, la forma en la que percibimos la situación, cómo estamos reaccionando. Tú eres quien decide cada momento si vas a manifestar una acción proactiva o una reacción reactiva. La acción proactiva te permite estar bajo control de la situación, pero en cambio, si reaccionas de manera reactiva, pierdes el control y aún a pesar de que crees que tú tienes la razón, o tal vez ganas la discusión poniendo a la otra persona en su lugar, y así crees que lo lograste, pero ganando, pierdes. En estos días, nuestra principal motivación debe ser esta misma tan importante. Ve'ahavta l'ra'eja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de Moshe Rabbeinu. Reprende a todo el pueblo de Israel. Devarim 1:1. Estas son las palabras. Según Rashi, dice que el ha Devarim. Estas son las palabras, hace referencia a palabras de reprensión, de regaño, de amonestación. Entonces, estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel, en la orilla opuesto al río del Jordán. ¿Qué dice allí? El verso 1 y 2. Vamos viendo.
Estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel en la orilla opuesta del río Jardén, en el desierto, en la planicie, frente al Mar Rojo, o al Mar Suf, entre la localidad de Parán y Tofel, y Labán, Hasterot y Dizahaf, a 11 días de Joreb, de Sinaí, por el monte Seir hasta Kadesh Barnea. Entonces dice, aunque los y Rashi nos dicen que estos pasukim, Moshe Rabbeinu reprende con alusiones a los hijos de Israel de todos esos pecados que realizaron en Misraim, en Egipto. ¿A qué se refiere al desierto? ¿A qué se refiere en el desierto? En el desierto hace referencia cuando dijeron que ellos preferían regresar a Misraim que morir en el desierto. Por eso le dice, y en el desierto. Entonces, para que se acuerden de que así hablaban los padres. Preferimos regresar a Misraim que morir en el desierto. Apenas habían salido de Egipto y los hijos de Israel ya se estaban quejando. En Arabá, ahí vemos que dice Arabá, fue un lugar donde cayeron en adulterio. Frente al Yan Sud, esto hace referencia a luego que atravesaron el Yan Sud, se quejaron porque no tenían comida. En Parán y Tofel, alude al episodio en que se quejaron porque no tenían otra cosa para comer que el maná. En Haserot, hace referencia al lugar donde se produjo la rebelión de Cora. En Disaja, hace referencia al becerro de oro. Ya recuerden, es Daisaja también, que significa basta, porque ya tenía mucho oro. ¿Qué hace la persona con mucho dinero? Lo explicamos, que se vuelve arrogante, altivo, porque el que tiene poquito oro, ¿qué hace? Lo tiene reservado, no lo va a tener cualquier. No, lo tengo contadito, no puedo. Y le piden para hacer un becerro. No, ¿qué becerro? Tengo una familia que alimentar. Hasta haciendo Egel Hazaja, el becerro de oro. No. Pero como tenían tanto y les sobraba el oro, y de ahí tenemos por montón. El mucho dinero hace mucho daño, por lo visto. La persona cuando empieza a ser muy famosa y empieza a tener mucho dinero se echa a perder. Por tanto dinero que tiene, ya empieza a ver feo a los demás y se olvida de dónde salió. Para eso entonces preguntan los maestros de la ética, ¿por qué Moshe Rabbeinu utilizó un mensaje insinuante? Entonces habló de esta manera directa, para que se cuiden cuando tengan mucho dinero. Cuídate, mira lo que pasó con el becerro de oro. Por eso le dijo, Disaja, no le dijo Egel Hazaja, no le dijo así, sino Disaja, lo que es doradito. Es mucho oro, está diciendo referencia a Daisaja, mucho oro. Mucho oro, ya sabes que te puede desviar. Como me hablaba Jael por ahí, que me decía que el rey Salomón dijo lo mismo, dijo, no me des mucho dinero porque puedo negarte. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Él sabía que el dinero a la gente le empieza a desviar y le empieza a hacer creer que es un magnate, dueño de todo el mundo y que puede hacer lo que él quiera y que nadie le puede decir lo que tiene que hacer porque yo soy el que tengo el dinero. Entonces a mí nadie, ¿qué me vas a decir tú? Yo soy dueño de todo el planeta, casi completo, me compré todo el planeta. Hasta Marte me pertenece. No voy a decir nada. Entonces, ¿ibas a decir algo? Hay una palabra en Marcos 10:23 y dice, entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus talmidim, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Entonces, por eso, como tienen tanto, la arrogancia hace que ellos elijan lo que es su Dios. No, esto es Dios, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque él se cree, no sé, así se pone. Pero preguntan los maestros de la ética, ¿por qué utilizó esta forma insinuante y no les habló de manera directa? Él les hablaba verdaderamente donde tenían que interpretar un lenguaje donde se imaginaban que algo le quería decir Moshe, algo nos quiere decir con esto. Todos estos lugares hacían alusión
a cada pecado cometido, y luego más adelante ya los llama rebeldes. Ya después. Allí se abre, empezó con eso, para que le puedan aceptar. Y no solo que especificaba sus pecados, sino que también los llama rebeldes. Ahí le llamó rebeldes. Mira si le llama Moshe. Si Moshe estaba en Israel en estos tiempos, uy, 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 no lo iban a querer, lo iban a encarcelar. La gente dice, sí, le amamos a Moshe. En serio, lo quiero ver cuando Moshe regrese de nuevo, porque Moshe también viene. Lo quiero ver, a ver quién va a amar la reprensión de Moshe. Porque muchos dicen, sí, ay, amamos a nuestro maestro Moshe. Vamos a ver cuando te regañen. Vamos a ver si va a aceptar la reprensión de Moshe. Si apenas nos dicen una cosa y ya no le queremos tirar piedra. Ya Moshe no podía decir nada porque ya le querían tirar piedra. Ya. Sí, hay un momento, una ocasión que se levantaron todos para apedrearlo y matarlo con el hermano. Que decía, aparezca Moshe así no lo van a aceptar en el gobierno. No lo van a aceptar, amigo. Eso es pura ilusión. La gente sí, te queremos Moshe, mientras está lejito, ¿verdad? Pero cuando está cerca, vamos a decir, le van a querer. Nosotros sí le queremos Moshe, porque sabemos que cometemos errores y que cuando Moshe habla, sabemos que es verdad, porque está escrito. Hasta el día de hoy dijo, somos rebeldes, duros de cerviz, duros de corazón y circuncisos de corazón. Por eso nos manda que nos bañemos todos los días espiritualmente y físicamente. Recordemos que esta generación estaba siendo reprendida y eran descendientes de todos aquellos que habían salido de Misraim. Nos referimos al año 39 y 40, donde ya esa generación quedó sepultada en el desierto. Después del episodio de los Meraglim. ¿Por qué entonces Moshe reprende a una generación que ninguno de los pecados que le insinuaste, ninguno de esos pecados de esa generación que cometió? Ellos no cometieron eso. Y como años anteriores ya lo hemos estudiado, Moshe lo hizo así porque sabía que ellos no tenían mérito alguno. Y cuando no hay mérito, no se puede recibir recompensa alguna. Por eso, cuando una persona recibe reprensiones y ésta, en lugar de reaccionar de manera reactiva, guarda silencio, analiza si de verdad necesita cambiar algo y lo hace. Una persona que recibe humillaciones o pasa vergüenza o quizás no las merezca, pero aún así hace todo por mejorar, esa persona es bendecida. Dice la Gemara que todo tiempo que la persona acepta las reprensiones, hay redención en el mundo. El pueblo de Israel no tenía mérito alguno, esta generación no tenía ningún mérito para entrar a la tierra prometida. Por eso, por el solo hecho de recibir la enseñanza de su maestro, la reprensión de su moré, tuvieron la bendición de entrar a el Kenan. Moshe reprendió al pueblo de Israel con insinuaciones porque no sabía si estaban dispuestos a recibir las tojajot. Una vez que él vio que aceptaron y se arrepintieron, cuando comprendieron que él quiso decir, y allí fue que los reprendió más severamente y de una manera más directa. Podemos entonces aprender que cuando alguien le llama la atención a su compañero, a su haz, esto es muy importante porque es una misbah. Cuando usted ve así, ay, yo le vi haciendo algo y yo no quise meterme en eso. Usted es judío. Judíos y judíos se pueden llamar la atención. Estás haciendo mal. No, yo no me meto en eso. Yo no soy chismoso. No. ¿Te ve algo que está mal? Mira que eso está prohibido en la Torá. Mira que estás haciendo mal. Entonces, hay que llamar la atención porque es una misbah. Eso está en la Torá, misbah de la Torá, llamar la atención. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas bien, hay que decirlo. Primero, antes de llamar la atención, se debe averiguar primero si está en condiciones para aceptar la reprensión. Esa es otra cosa, hay que saber si va a aceptar. Si llegas a confirmar que la persona está abierta, adelante.
puedes amonestarlo. Pero si es necio, pero primeramente la persona que amonesta se debe reprender a sí misma. Por ello la Torá dice, reprender, reprenderás. Tú debes ser un ejemplo, no solo con tus palabras, sino también con tus acciones. Porque si solo reprendes con palabras, las personas no te prestarán atención. Por lo que tu reprensión debe ir acompañada con ejemplo. Muchas veces vemos a personas que no están caminando correctamente en la vida y le llamamos la atención, pero al ver sus respuestas excusativas, nos damos cuenta que no está dispuesto a escuchar y menos a mejorar. Por ello es que no podemos aferrarnos o encariñarnos a personas que no desean escuchar. No puedes hacer eso. Que no aceptan un consejo de amor, una amonestación de padres a hijos. No podemos meternos allí, porque será gastar nuestras palabras, nuestra energía, nuestro tiempo, y va a ser en vano. Muchas veces son los más cercanos, los familiares, como tus padres, o tal vez una hija o un hijo, o más aún tu esposa no quiere escuchar, no desean recibir un consejo, por más que vean claramente que están en difíciles situaciones, a causa de sus malas decisiones, esta vida, y quizás te preocupes. Y les llamas la atención, compartes tu sabiduría, o mejor aún, les compartes tus experiencias de vida, y allí ves que te miran y dicen, ok, está bien, ya oí, sí, y nada más. Hasta ahí llegó. Sí, déjalo así. Mishle, Proverbio 10:17. El que acepta la corrección va camino a la vida, mas el que la rechaza va camino a la perdición. Y bueno, usted decide, ¿acepta la corrección o va camino a la perdición? Si no te van a escuchar y no están dispuestos a cambiar, a aceptar la corrección, no puedes seguir insistiendo y tirando perla a los cerdos. No puedes depositar luz de Hashem en una vasija mediocre. No deis, dice Mateo 7:6. Ahí lo vamos a ver. Matías 7:6. No deis lo apartado a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ya cuando la persona no quiere recibir consejo, ya usted le dijo, se molestó, no le dé más consejo, porque no está dispuesto a recibirlo. Entonces, ¿cómo son los cerdos en apariencia? ¿Cómo son? Vamos a ver, tienen pezuña hendida, pero no rumían. Por lo tanto, es inmundo. Así como muchas personas tienen apariencia, sus pezuñas son hendidas. Pero por eso le dije, no deis las perlas a los chanchos, porque aparentemente guardan misbot. Usted le va a ver, tienen las pezuñas hendidas, pero no hacen no estudian la Torah para ponerla en práctica, por eso no son rumiantes. No la meditan, no la analizan, no la ponen en práctica, solamente una apariencia. ¿Ah? Sí, entonces sí, no reflexionan, tienen pezuñas hendidas, pero no rumían. Por lo tanto es inmundo. Entonces muchas personas tienen apariencia, sus pezuñas son hendidas, pero no rumían. Y no mastican el maná dado. Aún así les gusta revolcarse en su inmundicia y hayan placer en ello. Por eso se le llama cerdo. Pero una persona humilde, pero que ves que está cometiendo un error, quizás te das cuenta y te acercas con bondad y le corriges, siempre bajo los parámetros de ahabá, de amor. Y esta persona recibirá tu corrección, porque lo estás haciendo a partir del alma, del corazón y verdadero sentimiento de protección y cuidado, del deseo de ver progresar y ver a la persona realizada en la vida. No lo estás haciendo por ego, ni para destruirlo, sino por amor. Porque si emites una palabra o pensamiento a partir del ego, la otra persona lo recibirá con ego también. Pero si sale de ti con amor, la persona lo recibirá con un recipiente de amor.
Entonces, ¿cuál es el pecado en que Moshe Rabbeinu les habló directamente? Les recordó, ¿qué les recordó? Les recordó el origen de Tisha B'Av, cuando sus padres enviaron espías y regresaron con un informe negativo. Toda aquella generación lloraron aquella fatídica noche. Eso es lo que Moshe Rabbeinu les recordó de una manera detallada. Por eso es que podemos entender cómo Devarim tiene estrecha relación con los días de Tisha B'Av, porque Tisha B'Av el más día negativo de todo el año. Se debe al informe negativo que tuvieron los meraglim, los espías. Está escrito que Akadosh Baruj Hu, después de ver el llanto infundado de los hebreos, ojo con esto, para el que le gusta quejarse y llorar por llorar, es peligroso, ya se los digo. A Alaba no le agrada eso. La persona que se queja por quejarse, llora porque llora, sin que nadie le haga nada. Siempre se está quejando, mucho cuidado. Dice que lloraron. Y esto es lo que le está llamando la atención, para que no cometan el mismo error. Vemos que él está hablando de lo sucedido, lo más negativo. Lloraron sin razón. Después de ver el llanto infundado, Adonai vio el llanto infundado de los hebreos, declaró lo siguiente: lloraron sin razón, lloraron porque dudaron de Hashem. Entonces, generación tras generación, les daré motivos para llorar. Sí, por esta razón, Tisha B'Av, por esa razón es que lloramos por la destrucción del templo hasta nuestros días. Debemos entonces reflexionar, no solo tener restricciones, porque si una restricción no va acompañada de reflexión, entonces no sirve restringirnos. Entonces, un ayuno con reflexión, arrepentimiento, no un ayuno en otro lado. No habrá una transformación. Y no vale nada el trabajo espiritual que haces allí, si allí no pones toda tu pasión, todo tu corazón, todo el deseo de ser transformado. Solo serán cáscaras y allí morirá la semilla. Teilín 6 al 7. Teilín, Salmo 6 al 7. Me he consumido la fuerza en mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces, hemos aprendido que en Rosh Hashanah o Yom Teruah se determina cuánto dinero la persona tendrá ese año, cuánto ganará, cuánto perderá, o qué proyectos serán realizados, cuántos fracasarán. Pero en Tisha B'Av se decide cuántas lágrimas tendrá que derramar esa persona. Así como en Rosh Hashanah, Yom Teruah, si la persona fue obediente, fue un recipiente de luz para los que están en tiniebla, está atenta a la Selijot, espera el toque del shofar, se humilla delante de Hashem, tendrá un buen destino para todo el año. Así también en Tisha B'Av, si la persona se aflige, si llora por la destrucción del Beit Hamikdash, de su vida personal, evitará derramar una sola lágrima de sufrimiento para todo el año. No significa que estés llorando por llorar, sino que inviertas lágrimas de aflicción en ese día, pero no por recibir algo desde el ego y solo por recompensa, y te pones a hacer fuerza para llorar, o te pones a recordar cosas personales que te ponen triste y llores por eso. No, pero si inviertes aflicción en ese día llorando por la destrucción del templo, también por los sucesos ocurridos a lo largo de la historia en ese día, e intercediendo por los que están enfermos, nuestros ajín bejayot que están secuestrados, los que están presos, por los oprimidos, presos en prisiones espirituales de nuestra familia, de la comunidad. Llorar por los pecados a fin de
que tendrás frutos de esa siembra. Teilín 126:6. Teilín, Salmo 126:6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Irán llorando el que lleva la preciosa semilla, pero más volverá a venir con regocijo, va a tener su fruto. El lloro con fundamento, con sentido, llorar por los pecados, llorar por el arrepentimiento, por liberación, llorar porque hiciste algo que no es agradable, alaba. Eso trae fruto, pero llorar por llorar trae destrucción, trae un motivo feo. Ah, te quejas, vas a llorar. Bueno, te voy a dar los motivos para llorar. Así como decían nuestros padres. Ah, mira, está llorando y nadie le hizo nada. Bueno, le vamos a dar para que tenga un motivo. Para que siga llorando y diga, ah, ahora sí voy a llorar con ganas. Entonces, tendrás al final la alegría del Mashiach y el gozo de la redención. De la redención final. Vamos a ver Teilín 30, 11 al 12. Dice, has cambiado mi lamento en danza, deshiciste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, esplendor mío, y no estaré callado. Adonai Elohim mío, te alabaré por siempre. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Dice, y los redimidos de Adonai volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahí está, ¿eh? Un día Napoleón fue a Rusia y encontró una sinagoga y entró a la sinagoga. Mira lo que hizo Napoleón. Ahí encontró una escena tremenda. Había un yudí llorando por todas partes y ellos leían Eijá, Lamentaciones, y lloraban. Estaba ese lugar con las luces apagadas y solo había velas en el suelo. Napoleón se asombró mucho. Y esta era una escena extraordinaria. Él jamás había visto algo semejante. Y entonces pensó que todo era por temor que él infundía. Y lo tomó personal. Pensó que él que les aterrorizaba la presencia de Napoleón. Y se acercó y le preguntó al Rosh Yeshiva por qué estaban así. Le preguntó si acaso era por su vida. A lo que el Ral dice, no era por su visita. Pensaba que era por la visita de él, que estaban llorando. Que no era por su visita, le dijo el Rosh Yeshiva, que solo estaban cumpliendo la misma de afligirse y llorar en Tisha B'Av por el templo. Y allí Napoleón se sorprendió y preguntó, ¿qué templo? A lo que el Rab le respondió, que el templo se había destruido hacía aproximadamente 2000 años. Si una persona llora, dice él, por su pasado, porque le robaron su auto, vamos a poner ejemplos, un ejemplo que le coloco, y va a llorar por algún tiempo, pero mientras el tiempo va pasando, es menos el llanto. Entonces, ¿cómo es posible que hoy digamos que lloramos por el edificio del templo? Es más, nunca lo vimos. Qué tremendo. Muchos ven películas sobre la destrucción del templo para que se conmueva un poco el corazón y así sentir ese dolor, pero sentirlo de verdad, no fingir y sentir algo que solo por quedar bien. Napoleón fue un hombre inteligente y expresó, yo nunca había visto un pueblo semejante a este, solamente un pueblo que llora por su pasado podrá tener un futuro brillante. Así dijo Napoleón. El que llora por su pasado, por su pecado, podrá tener un futuro brillante. Mira, tremendo, ¿no? Lo dijo un gentil. Y por ese templo que están llorando, algún día verán cómo este templo se levantará. Por ese templo que están llorando, algún día verán cómo ese templo se levantará. Luego de que Napoleón vio esta escena, apoyó a los Yehudim. Y era lo que hizo.
apoyó a los Yehudim. Entonces ahora, reunió a muchos rabanín y les dijo, ¿creen que con su apoyo y con mi ayuda podamos restablecer el Sanedrín del antiguo templo? Y ellos respondieron, ok, si tú nos ayudas podemos hacer algo similar al Sanedrín. Claro que sí. 2. ¿Creen ustedes que una vez que armemos el Sanedrín podríamos construir el tercer templo? Después de eso ocurrió que entonces la iglesia se molestó bastante porque no querían que él restablezca al grupo jurídico que mató a Cristo. Luego de eso no se concretó nada porque no era el tiempo de Hashem. Aún no había llegado el tiempo. Esta fue la excusa, ¿verdad? Después que ocurrió, porque eso ya empezaron. ¿Qué está haciendo Napoleón? Se está juntando mucho con esto. Recuerden que los judíos no mataron al Hamashiach. Eso es una mentira. Ahí hay dos bandos, dos cosas. Quienes tenían la capacidad de ejecutar y que estaban gobernando y decían quién moría y quién no moría, ¿quién eran? Los que gobernaban en ese momento. Entonces era Roma en ese tiempo. Ellos podían decir, lo soltamos, acá lo tenemos acuartelado y nadie lo toca, y nadie lo iba a tocar, porque ellos podían decidir. Lo entregaron los del pueblo, pero lo ejecutaron ¿quiénes? Y los que estaban gobernando. Así que entonces todos somos culpables. Entonces, si vamos al caso, todos no hay que echarle ay no, es culpa de... No. Pero esto es lo que dice acá. Después de esto ocurrió que la iglesia se molestó bastante y no quería que se restablezca el grupo jurídico que mató a Cristo. Por eso no se concretó nada. Además él dijo que entregaba su vida. Ojo con eso. Tenía que pasar porque si no, ¿cómo va a venir el Ben Yosef? Es lo que tenía que hacer el Ben Yosef. Entonces no les permitió y claro, tampoco era el tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero podemos quedarnos con sus palabras. Solamente un pueblo que llora por su pasado podrá tener un futuro brillante. Eso dijo Napoleón. Hay un decreto sobre el pueblo de Israel que dice, el muerto es olvidado por el corazón de la persona después de 12 meses. El muerto es olvidado por el corazón de la persona después de 12 meses. Esto dice el Talmud en una Gesara. Si fallece una persona, un ser querido, entonces su familiar hace el proceso de luto de acuerdo como indican las leyes espirituales de la Torá. Entonces es seguro que después de un año te olvidarás del muerto. Y esto no significa que te olvidarás del ser querido, no, sino que ya no dolerá igual, porque una cosa es sentirlo y otra cosa es sufrirlo. Pero si lo sigues sufriendo después de un año, es porque ya estás en un nivel de depresión y necesitas ayuda. No es normal que sigas sufriendo por la persona luego de que ya pasó un tiempo prudencial. No es normal. Jacob Avinu, luego de la noticia de la muerte de su hijo amado, Yosef, según le habían dicho sus hijos, que perdió la vida por una fiera que lo atacó, dice la Torá que en ese momento Jacob se afligió su alma y llegó a lo profundo del Sheol, estando a punto de morir. Y aunque había pasado 22 años, Jacob seguía afligido por Yosef Hasadí. Dicen los sabios, ¿cómo es posible que Jacob seguía afligido y llorando por Yosef después de tanto tiempo? Si está escrito que después de 12 meses ya el muerto es olvidado. Responde Hazal. Pues resulta que Yosef en realidad no estaba muerto. Por eso Jacob no podía dejar de llorar por él. Porque sí, al muerto se le olvida después de 12 meses. Pero no al vivo. Aún a pesar de que los hijos de Jacob le habían hecho creer que a su padre que Yosef estaba muerto, a pesar de todo esto, Jacob no lo podía olvidar
porque esa es una Geserá. Y esta Geserá se cumple en el pueblo de Israel, consciente o inconsciente. Por eso Jacob no podía olvidar a su hijo. Es como que si sentía que no estaba muerto. Le decían, pero él no lo sentía y por eso es que no lo olvidó. Porque si estaba muerto, él a los 12 meses, como dice ahí el Talmud, se iba a olvidar. Ahora podemos comprender por qué lloramos por el Beit HaMikdash. Por eso Napoleón había dicho, solamente el pueblo que llora por su pasado podrá tener un futuro brillante, podrá tener el esplendor del templo. Hoy en día, si lloramos por el templo, no es porque el templo está destruido, el templo sigue construido en el Hamoriá, en el monte del templo, solo que nosotros no podemos percibir su energía, percibir su fuerza. Entonces, no lloramos por la destrucción del templo, lloramos para reconstruir nuestra conciencia y poder recibir de nuevo el esplendor y la energía de vida que emana de ese templo. Recordando que el templo está en pie en los Shamayim, solamente que no está reflejado en la tierra, pero está de pie y tenemos que pedir eso para que venga el templo que está en el cielo y se una con la tierra. Cuando muera un ser querido, cercano, tenemos 3 pasos en Kiksur, en resumen, para poder ser consolados. Debemos seguir estas leyes espirituales. 1. Llorar los 3 días, los primeros 3 días. Llorar los 3 primeros días. La persona debe procurar expresar ese dolor a través del llanto, seguir con la ayuda del Ruach HaKodesh y estos pasos para recibir luego el consuelo. De que tienen que llorar, tienen que llorar. Eso es normal. Los siguientes 4 días van a enaltecer el alma de tu ser querido. Lo que en hebreo es esped, el discurso fúnebre. Siempre que tiene que haber un discurso, debemos recordar las cosas, momentos bonitos del fallecido, recordando en esos momentos el alma está recibiendo juicio en el mundo superior. Cuando usted está hablando de las cosas buenas, ahí a él lo están juzgando ya. Está en un pequeño beidín. Después que uno muere, bueno, esta es nuestra creencia, no sé lo que creen los demás. Cuando uno muere ahora y no está el Beit HaMikdash que descendió del cielo, la persona que muere, para lo que nosotros tenemos entendido por ahora en nuestro humilde conocimiento, es que la persona va a pasar por un pequeño beidín, un pequeño tribunal, en donde se juzga a la persona qué es lo que le va a deparar de su alma y cómo va a terminar el cuerpo. Lo que determinen para el cuerpo también va a ser para el alma. Entonces, por eso llora el cuerpo por el alma. O mejor dicho, el alma llora por el cuerpo porque sabe el destino que le va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pequeño beidín en donde la persona después que muere se le analiza. Y entonces en ese momento juntos nosotros estamos haciendo que es un discurso fúnebre en donde se habla recordando las cosas buenas, que en esos momentos el alma está recibiendo entonces juicio en el mundo superior. Allí llevamos los 7 días. Así va. Primer mes estamos de luto, no hacemos viaje, no paseamos, no hacemos nada que pueda distraernos de la lamentación que tenemos por ese ser querido. Una vez pasados esos 30 días, la persona comienza a retomar su vida normal. No se puede sumir en una depresión. Por la destrucción del templo tenemos un proceso similar, pero al revés. Estamos en luto a partir del 17 de Tammuz, una de las reglas en la que estamos, no estrenamos ropas nuevas, no vamos de vacaciones, no cortamos el cabello, porque estamos en luto. Ya a medida que pasan los días, empezamos el sped, empezamos a hablar del templo, de lo que había en él, todo lo que significa la ausencia del Beit HaMikdash. Reflexionamos en lo que necesitamos cambiar para cumplir con Tisha B'Av, y luego en Tisha B'Av lloramos.
Este es para darnos a entender aquello que sembramos con lágrimas, con alegría cosecharán. Aquellos que siembran con lágrimas. Recordamos para llorar y lloramos para construir. Y de esa forma, con nuestro llanto recordamos el templo y allí lo estamos reconstruyendo. Está escrito en el profeta que cuando el Hamashiach se revele, habrá verdadera shalom y tranquilidad y bienestar. No habrá guerras, conflictos, peleas, ni odios. Todo eso va a desaparecer. Resulta que en Minjá de Tisha B'Av, cuando nos levantamos del suelo, empezamos a secar nuestras lágrimas, cuando dejamos dejar la aflicción. En ese momento debe nacer el Hamashiach dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Que debimos haber reflexionado para estar en shalom con los demás. Entonces ahora, ¿cuál es el pecado que provocó la destrucción del templo y que nos mantiene en el exilio? El odio gratuito, Sinat Hinam. ¿Cuál es su corrección? Ahabat Hinam, el amor incondicional. Por ello es muy importante que nos llamemos la atención unos a otros con Ahabat, con amor, e incrementar el amor entre nosotros. Como dijo el Melech HaMashiach, ámense los unos a los otros, para que digan que son mis talmidim. El Hamashiach. Entonces, ¿cómo vamos a traer el Hamashiach odiándonos? Todos se tienen rabia. He visto maestros de Torah que le atacan a otro maestro de Torah y le odian. Y se buscan problemas y se buscan lío entre unos a otros. Y se tiran cosas horribles y no cambian. Si usted cree en algo, siga su camino. Si el otro cree en algo, siga su camino. Después al final se verá a ver quién tenía razón, pero no tienes que estar odiando al otro porque él no se coloca la ropa que yo me coloco. Si a ti no te gusta colocarte el atuendo de Yudí, no te lo coloques, es tu problema. Pero no le odies a los que lo usan. No eres tú, no es tu cuerpo. Entonces haz lo que quieras, tienes libre albedrío, pero no tengas Sinat Hinam, estar odiando por odiar, buscando alguna cosa. ¿Por qué? Porque se le dijo, ¿por qué se le dijo al pueblo Labán? ¿En donde Labán? En lo blanco. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba quejando de algo que no se tenía que quejar. Siempre buscando una pequeña excusita para quejarse. ¿Y dónde se engancharon? Del maná. Se engancharon de allí. Y entonces, ¿qué le dice? No seas esa persona que es una cosa tan chiquita. Eso tenía todo el alimento, no tenían por qué quejar, no trabajaban por él, no lo tenían que ir a comprar, no tenían que gastar nada. Caía, solamente tenían que recogerlo. Y se quejaban de eso. Y encima tenía el sabor que ellos querían. Pero ellos que, no, ya estoy cansado. Es como cuando alguien está una goterita chiquita y ven en la casa una goterita chiquita nada más. Y tienen que poner una latita y nada más o arreglar nada más. Pero ¿qué hace la gente? No, ahí se está inundando la casa y apenas una gotita chiquita. Y ven problemas grandes donde no hay problemas grandes. Entonces hay gente así. Y agarran un odio o algo, o son exagerados. ¿Por qué motivo se destruyó entonces el Beit HaMikdash? Dice la Gemara lo siguiente. Esta historia, que es una historia muy fea, que está en la Gemara. Un carpintero que tenía un ayudante. Este ayudante, por codicia, por su mal de ojo, le llamó la atención la esposa de su jefe, el carpintero. Le echó el ojo, le gustó y la quiso tomar. La pretendía, la buscaba, pero no lo lograba hasta que encontró una oportunidad. El carpintero le dijo a su ayudante, mira, necesito un préstamo de dinero porque tengo un proyecto, pero no tengo cómo solventarlo. El ayudante le dijo, mira, no te preocupes,
yo tengo unos ahorros, yo te presto ese dinero. Nada más un requisito. Tú quédate a trabajar, manda a tu esposa tal día, tal hora, yo a ella le doy el dinero que te voy a prestar. ¿Qué te parece? El carpintero le sonó un poco extraño la propuesta, pero como necesitaba el préstamo, hizo como su trabajo le indicó. Mandó a su esposa instruyéndole que su ayudante le daría el dinero, que lo busque a él allí, que lo busque de ella. Entonces, esa mujer fue a la casa del secretario. A través de engaños y astucia, la envolvió y la tomó para sí. Mucho cuidado. Después de 3 días que la mujer no aparecía en casa del carpintero, empezó a buscarla más y más y fue a casa de su ayudante y le dijo: ¿no has visto a mi esposa? Yo la mandé en el día que tú me indicaste, pero aún no regresó. ¿Sabes algo de ella? Y este rayá del ayudante le respondió con astucia: yo en ese día le di el dinero tal cual y se retiró, pero debo decirte algo, he escuchado que se fue con unos hombres y que se gastó todo el dinero con ellos y se marchó. Mira lo que le dijo: si me consideras un amigo, me vas a aceptar, a pesar de que yo soy tu secretario, yo te aconsejo lo siguiente: mejor divórciala, porque esa mujer te ha engañado. Eso es lo que le dice. El hombre creyó todo lo que le dijo. Ahora tengo otro problema más. No tengo el dinero para divorciarla, para pagar la que tú vas. Y es mucho dinero lo que tengo que pagar para divorciarla. A lo que el secretario le responde: no te preocupes, porque si yo te presté para un proyecto de trabajo, también te ayudaré con eso. Y ahí le dio el dinero para divorciar a su mujer. El hombre divorció a la mujer y una vez que estaba divorciada, el trabajador la tomó como esposa. Pasaron algunos meses y luego llegó el plazo donde el carpintero tenía que devolver el dinero. Va al trabajador y le dice: oye, te presté para tu proyecto y para divorciar a tu mujer, necesito el dinero. El carpintero le respondió: perdóname, pero no te puedo pagar. No tengo y estoy en bancarrota, estoy fracasado. Tengo doble deuda contigo y no puedo pagarte. Y el secretario le responde: pues no te preocupes, la ley de la Torá dice que si no me puedes pagar, trabajarás para mí. Y ahí lo contrató como esclavo. Ahora el trabajador se volvía jefe y el jefe se volvió esclavo. Eso pasaba, amigo. Era tremendo lo que estaba pasando. Nadie se dio cuenta. Dice la Gemara que el trabajador obligaba a este pobre Yehudí a que le sirviera comida y bebida en todo momento, y obligaba a que le sirviera vino a él y a su esposa, que antes había sido su esposa, la esposa del carpintero. Dice que el pobre hombre le servía la comida y el vino llorando todos los días, que cada vez que se derramaba el vino en la copa de este hombre, en ese momento lloraba y el vino se mezclaba con las lágrimas. En ese momento que el vino se mezcló con las lágrimas, allí fue cuando se decretó la destrucción del Bet Hamikdash. ¿Estaba sucediendo eso en el pueblo? ¿Y quién lo denunciaba? Y reflexionemos que lo que hizo el trabajador fue un gran daño, un mal irreparable, y que solo un Shed puede hacer. Pero, ¿por qué este tiene que ser el motivo de la destrucción del templo? Si hay muchos más pecados. Fueron estas 2 personas que cometieron el gran mal. ¿Por qué entonces tendría que destruirse el templo solo por eso? Dice la Gemara entonces: no hubo un solo miembro de Israel que les hubo llamado la atención al trabajador, a pesar de que eran todos judíos. No hubo quien se interceda y declare ese pecado. Y si no hay quien interceda, toda la generación está corrupta.
No es mi problema. Hay un total de indiferencia. No les interesa lo que está viviendo el otro. No llama la atención. No llama la atención, pues dice, él es grande, sabe lo que hace, yo no me meto, no es mi problema. Yo estoy bien, mis hijos están bien, acá todo tranquilo en mi casita. No le molesto a nadie. No soy una persona violenta ni represiva. No me interesa lo que pase fuera de mi vida. Cada quien con lo suyo. Esa falta de amor y unidad dentro del pueblo de Israel es lo que provoca la destrucción, es lo que provoca el caos, aunque usted no lo crea. Esa falta de amor. Esto es lo que tenemos que trabajar en estos días de Tisha B'Av. Por eso Moshe Rabenu, antes de irse de este mundo, justo con sus enseñanzas que coinciden con estos días, Moshe no decide irse hasta llamarle la atención a Am Israel y decirle, ustedes no están bien, es tiempo de reflexionar. Si Moshe me llama la atención y yo no hice nada de eso, no es directamente lo que me está diciendo, pero tengo que verme interiormente y tomar la decisión de cambiar aspectos. Y así cuando estemos dispuestos a mejorar, del cielo nos mandan mensajes para que seamos transformados, para transformar nuestra mente. Muchas veces el mensaje no es directo, pero si te insinúa el cambio, sí, te lo insinúa. Tal como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. No necesito decirle tantas cosas. Con esos detalles ya sabían los pecados. Pero si te llaman la atención con insinuaciones y seguimos empecinados en hablar mal de los demás, en odiar a los demás, en odiar a todo el mundo, en no amar y todo el tiempo provocar conflictos, divisiones, pleitos, este me dijo, aquel me dijo y todo eso no te interesa. Entonces allí las insinuaciones se vuelven mensajes directos que si no cambias y sigues dañando, se manifestarán en bloqueos, situaciones difíciles de resolver, situaciones muy caóticas en nuestra vida. Entonces en estos días reconstruye el Mishkan interior, revela el Hamashiach dentro de tu corazón y así podrás provocar la máxima unidad dentro del pueblo de Israel y viviremos en la redención final. Como decía, ya no vivo yo, sino que el Mashiach, el Hamashiach vive en mí. Yo estoy muerto para este mundo, pero vivo ahora para el Hamashiach. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está eso? Gálatas 2:20 dice, con Mashiach estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo de Elohim. Entonces, vemos allí. ¿Cómo se puede amonestar al pecador? Estas son las palabras que Moshe habló y el consejo que nos dejó cómo amonestar al pecador, a todo el pueblo de Israel. Del otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Sud, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Isaac. Bilán hablaba solamente palabras bonitas sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, en su corazón los odiaba. Hay muchas personas que alaban con su boca, pero odian en su corazón. Ten cuidado con esas personas que te halagan mucho. Normalmente no lo hacen con su corazón de amor, sino con intereses propios. Me he encontrado con muchas personas que empezaron alabándome, pero muchos terminaron maldiciéndome. Eso tengo experiencia bastante. Oh, sí que bueno, mira, sí que palabra bonita, todo halago. Y después la puñalada por la espalda. Entonces cuídense de eso. Eso lo dice el sabio Salomón. El sabio Salomón dice, cuidado con las palabras halagueñas por ahí. De personas que tienen en su corazón otra cosa. Ten cuidado, que halagan mucho. Porque dice,
cuidado con el que te halaga mucho porque tiene preparada una red para ti. Así dice, sí. Sí, así lo dice. Y halagos y terminan maldiciendo. Los halagos no son siempre señal de amor. El hombre es muy falso, engañoso es el corazón. No sé si lo tienen por allí, si están buscando, tienen que prestar atención. El libro de Devarim, Deuteronomio, contiene las amonestaciones del mayor de los profetas, Moshe Rabbeinu. Me atrevería a decir que no hay ninguna otra persona fuera de Yeshua que haya sufrido tanto por el pueblo de Israel como Moshe Rabbeinu, fuera de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach fue el que sufrió más, pero está también Moshe Rabbeinu porque él daba la vida, él no le interesaba morir, él daba la vida por el pueblo, decía, elimíname a mí y no le elimines al pueblo, bórrame del libro de la vida y no borres al pueblo, no los mates. Entonces él daba la vida, entonces estaba dispuesto. Su amor por el pueblo en momentos de juicios le indujo a entregar su vida en varias ocasiones para salvarlo. Una persona con ese amor y preocupación es más adecuada para amonestar. ¿Estás pendiente? ¿Lo tienen? En Proverbios 29:5 dice: el hombre que halaga demasiado a su prójimo retiende delante de sus pasos. Retiende delante de sus pasos. Entonces vemos allí. Ahora, una persona con ese amor es adecuada para amonestar, como el Melech HaMashiach. Los lugares mencionados en este paso son lugares donde el pueblo pecó en el desierto. Por causa de los pasos, por causa de lo que pasó en esos lugares, Moshe levanta su voz con amor profundísimo, agudeza profética, recuerda, corrige, reprende, amonesta, anima, hace muchas cosas, anima al pueblo que está en su corazón. Las amonestaciones de lo que verdaderamente son amigos son realmente expresión de amor. Un amigo no es aquel que te permite hacer de todo. La gente piensa que ese es mi amigo. Es el compinche, ese es verdaderamente amigo. Yo voy a su casa, me deja hacer de todo. Me deja tomar, beber, esto. Ese amigo, eso no es ningún amigo. Me lleva a los boliches, me lleva a esto. Eso no es amigo, ese te está destruyendo la vida, te está fundiendo la vida. El amigo verdadero no te va a llevar al mal, te va a dar un consejo. Mira, amigo, yo te aconsejo que no entres a esos lugares, que no te metas con esas mujeres, o que no hagas esto. Ese es un verdadero amigo, porque le está evitando algo malo. Entonces, las amonestaciones de Moshe eran con mucho amor, para animar al pueblo. Realmente, eso sí que eran verdaderamente cosas de amor. Los halagos de los enemigos son trampa. Proverbios 27:5. Son trampa, cuidado con eso. Pero las reprensiones de los amigos son medicina. Dice en Proverbios 27:5: mejor es represión manifiesta que amor oculto. Dice esa es otra versión. Pero dice, los halagos de los enemigos son trampa, pero las reprensiones de los amigos son medicina. Mejor es la represión franca que el amor encubierto. Es una versión que dice, mejor es reprensión abierta que amor encubierto. Heridas de un amigo son más desconfiar que el beso espontáneo de un enemigo. No, ahí está. ¿Cuál es el problema eterno del hombre? ¿Cuál será el problema eterno? Pero Adonai me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelaste contra el mandamiento de Adonai y obraste con presunción y subiste a la región montañosa. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas y os derrotaron desde Seir hasta Jorma.
Eso está en Devarim 1, 42 al 44. El Eterno había dicho que no subieran a la tierra para no ser derrotados por sus enemigos. El pueblo que hizo, no le hizo caso. Subió a la tierra para pelear. Hashem no estaba con ellos y tuvieron que huir ante el enemigo y fueron derrotados. ¿Cuál fue el problema eterno? No hacer caso a lo que Akadosh Baruj Hu ha dicho. Este es el eterno problema del hombre. El primer pecado fue no hacer caso a lo que Hashem había mandado. Ahí está el problema. Cuando el profeta habla lo que Hashem le mandó a una persona y esta persona, no, pero a mí me parece. Ya estás en desobediencia. Por eso es que estás arruinado. Por eso vives arruinado. Porque el Abba te habla algo y hace lo contrario de lo que se te mandó. Estás haciendo algo que el Abba no te mandó y vas a fracasar y fracasar y fracasar. Te van a vencer los enemigos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que te fue ordenado. Ese fue el primer problema, el primer caso. Segundo pecado, no fue hacer caso a lo que Hashem le había mandado. Tercer pecado, no fue hacer caso a lo que Hashem le había mandado. Cuarto pecado, no fue hacer caso a lo que Hashem le había mandado. Quinto pecado, le voy a decir el quinto. No fue no hacer caso a lo que Hashem no había mandado. Ese es el problema, no hacer caso. El 10.000 pecado, el 10.000 pecado fue y sigue siendo no hacer caso a lo que Hashem manda por medio de sus siervos. Ese es el 10.000 pecados. Nos vamos a cansar, pero el eterno problema es no hacer caso, no Shema, no hacer Shema. El último pecado será entonces, ¿cuál será el último pecado? Será no hacer caso a lo que Akadosh Baruj Hu le ha mandado. Entonces, sigue la misma cosa. Sigue la misma cosa. Cuando el hombre va a aprender a hacer caso a lo que Hashem ha mandado, ¿cuándo es que va a aprender? No hagas eso, haz esto, no hagas. Y va y lo ve. Pero yo te dije que no hagas eso. Y sigue en el mismo cuento de nunca acabar. Y va a seguir con el problema. ¿Cuándo va a hacer caso? ¿Fueron los 40 años un tiempo perdido? Pues Hashem tu Elohim, vamos a ir a Devarim 2, 7. Vamos a ir ahí. Dice: Beban allá. Devarim. Por cuanto Adonai tu Elohim te ha bendecido, oh Israel, en todos tus trabajos de tu mano, no debes ser ingrato con él. Él sabe cómo has errado por este vasto desierto. En estos 40 años, Adonai tu Elohim ha estado contigo. Sigue. Y nada te ha faltado, y pasamos bordeando el territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaf, que habitan en Seir, camino del Arabá hasta el llano de la Isión de Geber. Al verso 14 y 15. Dice: y el tiempo que anduvimos desde Kadesh Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Zaret fue de 38 años, hasta que se extinguió toda la generación de hombres en el campamento, tal como lo había jurado Adonai. En verdad, la mano de Adonai fue contra ellos en el campamento para destruirlos hasta aniquilarlos por completo. Miren lo que pasó, ¿no? Él, pues, Hashem tu Elohim te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través del inmenso desierto por 40 años. Hashem tu Elohim ha estado contigo. Nada te ha faltado. Hasta que perecieron todas esas generaciones, generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Hashem lo había jurado. Además, la mano de Hashem fue contra ellos para destruirlos. Entonces, del campamento hasta que todos perecieron. Los hijos de Israel no estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Cuando habían salido de Misraim,
En primer lugar, necesitaban recibir la Torá para poder formar un pueblo fuerte en una nueva tierra. La fortaleza de los hijos de Israel viene de su obediencia a los mandamientos y a la presencia de Hashem. Ahí viene la fortaleza. El daño que Egipto había hecho en sus almas de los esclavos no había podido ser reparado porque el pueblo no se humilló suficientemente ante Kadosh Baruj Hu por eso. A pesar de su amor, entrega, alabanza, generosidad, disposición para obedecer, cuando las cosas iban bien, no estaban preparados para enfrentar la nueva situación que la conquista y la vida en la tierra prometida significaría. En los momentos de crisis se manifestó la rebeldía. El pueblo no podía vencer sobre su Yetzer Hará y por eso no hubieran podido vencer ni sobre los gigantes que estaban en la tierra prometida, ni sobre los enemigos que iban a atacar más adelante. Los 40 años sirvieron para purificar al pueblo. La generación de los rebeldes tenía que ir muriendo poco a poco. Ni uno de los rebeldes podía entrar a la tierra. Mira lo que nos llama la atención. Los 40 años fueron años de preparación y purificación. Kadosh Baruj Hu cuidó a su pueblo durante ese tiempo, les dio el maná del cielo, agua de la roca, les protegía la ropa y las sandalias de sus pies, pues no se rompieron. Les daba sombra durante el día y calor durante la noche. Nada les faltaba para sobrevivir y nada más o menos para estar bien. Además había bendecido todo lo que habían hecho durante ese tiempo y lo leímos. Ese tiempo de preparación. Los 40 años eran muy importantes para forjar una generación fuerte, libre de quejas y de susceptibilidad y de rebeldía, libre de incredulidad y de peleas internas, una generación lista para levantarse como un solo hombre para conquistar la tierra de la promesa y ejecutar la venganza de Hashem sobre sus enemigos, una generación dispuesta a ser fiel no solo en momentos difíciles o fáciles, no solo en momentos fáciles, sino también en las adversidades. Ese tipo de personas no se forma en un año ni en dos. Hashem necesitaba los 40 años para ello y ese tiempo no fue en vano. No te desanimes con la espera, no te desanimes en la espera del cumplimiento de las promesas. El tiempo en el desierto sirve, este momento, en este tiempo del desierto, sirve para revelarnos cómo reaccionamos ante las dificultades con el fin de descubrir la rebeldía y eliminarlas. Hashem nos va a permitir entrar en el cumplimiento de nuestro llamado hasta que haya muerto toda rebeldía. No hay que defenderla. Y para eso falta tiempo. Los 40 años eran largos para el pueblo, pero necesarios para producir ese resultado maravilloso. Toda rabá le damos a Kadosh Baruj Hu que nos permitió esta enseñanza y podemos culminar, que sea de bendición para todos nosotros, para mí, para aquellos que escuchan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah Torah emet v'hayon lana natan betohenu, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito es tu Adonai, nuestro soberano en el universo, que ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito es tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom Lekulam.